pero te estamos saludando. Tú que estás en Facebook, ayúdanos a compartir la transmisión y para que se vayan conectando y va a ser de bendición. Primero Dios. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo. Para los que ya nos conocen, un saludo. Los que nos escuchan por primera vez, es nuestro primer programa aquí en Radio Eterna. Es nuestro primer programa en vivo por Facebook. El programa se llama Volviendo a la Palabra, ¿ok? Y en el título, yo creo que en el título lo dice todo. Si tú te preguntaras de qué se va a tratar el programa, que esperaríamos estar mucho tiempo aquí en la señal de Radio Eterna, en FM. ¿De qué se va a tratar? Cada semana, todos los lunes que estemos acá contigo a las 6 de la tarde, se trata de eso, de volver a la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito del programa? Eso, invitar, exhortar, motivar al pueblo de Dios a volver a la palabra de Dios. A eso venimos nosotros a radio siempre. Ese es el propósito nuestro, porque entendemos que es el propósito de Dios también. Nosotros hemos entendido que el pueblo de Dios hoy, ¿cómo te diré? No ocupamos iglesias nuevas otra vez, no ocupamos religiones nuevas, denominaciones nuevas, ya no ocupamos versiones nuevas de la Biblia, no ocupamos. El pueblo de Dios necesita volver a la palabra de Dios. Y nosotros venimos a eso, a eso. Alguien dirá, ¿a darnos la palabra de Dios? No, nos sería imposible, mi hermano, darte toda la palabra de Dios en este programa. Nos llevaría siglos. Y bueno, yo no pienso vivir tanto tiempo. ¿Sabes cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Sabes cuántos capítulos tiene la Biblia? Casi 1200 capítulos. ¿Y sabes cuántos versículos tiene la Biblia? Más de 31,000 versículos. ¿Ok? Supón que yo te hablase hoy o cada programa, cada lunes, que a propósito se me olvidó mencionarlo, pero primero el Señor, vamos a estar todos los lunes a las 6 de la tarde en Radio Eterna 96.1 y aquí donde, si nos estás viendo en Facebook también, primero el Señor, todos los lunes a las 6 de la tarde vamos a estar acá. Pero te decía, la palabra de Dios tiene 31,000 versículos, poco más de ellos, ¿ok? Imagínate que yo cada programa te hablara de 5 versículos, ¿ok? ¿Sabes cuántos programas me tomaría en darte toda la palabra de Dios? 31, no traigo calculadora, pero lo traigo aquí anotado. 31,000 entre 5 versículos son 6,200 programas, que divididos en 52 semanas del año me da un equivalente a 119 años. No creo vivir tanto, mi hermano. Ya hace 4 meses ya me andaba adelantando. Pero lo que quiero decirte, esto también equivale, el cálculo equivale a nuestras iglesias. ¿Cuántos versos te enseñan en tu iglesia el domingo? Por lo regular, los pastores enseñamos así, con un versículo base y después lo acompañamos con otros versículos. Vamos a poner el cálculo igual, 5 versículos. Entonces, ¿cuánto te costaría, cuánto tiempo te tomaría conocer toda la palabra de Dios tan solo yendo a la iglesia? Al mismo tiempo, 119 años. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Que la iglesia está haciendo algo mal? No, de ninguna manera. Sino que el cristianismo es mucho más que ir a la iglesia. El cristianismo no está pensado así. Hoy algunos, y no pocos, nos hemos confundido y pensamos que ser cristiano, que la vida cristiana es ir el domingo a la iglesia. Y el cristianismo es mucho más que eso. Pero mucho es mucho, infinitamente mucho más. Y el cristianismo nace en la palabra de Dios. ¿Ok? A eso venimos, mi hermano, a exhortarte, a animarte al pueblo de Dios a que regrese a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces has escuchado la palabra fe? El pueblo cristiano es una palabra que manejamos comúnmente. Somos salvos por fe y esto y lo otro por fe, y es verdad, pero a veces ni sabemos lo que es la fe. Y el pueblo cristiano hemos reducido la fe a un concepto tan grande, lo hemos reducido a nada o a casi nada. Hemos reducido fe a decir yo creo. Bueno, eso no es la fe. ¿Qué es la fe? Si fuésemos a un diccionario bíblico que
dicho sea de paso, en este programa vamos a tratar de utilizar mucho y te vamos a exhortar a eso. Aparte de motivar a leer la Biblia, te vamos a motivar y en lo posible a enseñar a usar algunas herramientas básicas para comprender mejor la palabra de Dios. O más bien dicho, no para comprenderla mejor, para comprenderla correctamente, ¿ok? Fe, en el diccionario, la palabra fe en el griego es la palabra pistis. ¿Ok? La palabra pistis, que quiere decir ser convencido de algo, ser persuadido de algo. Eso es lo que significa la palabra fe. Entonces, fe es creer, pero el creer es algo que pasa dentro de nosotros. Comienza en la mente y se da en el corazón. Como dice Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia. ¿Ok? Ese es el significado. ¿Ok? Pero creer, ¿qué? Es decir, la fe es creer, eso todos lo recitamos de memoria, pero ¿creer qué? Bueno, la fe es creer la palabra de Dios, ¿ok? Fe es creer la palabra de Dios, es decir, la fe que salva, la fe que lleva al cielo es creer la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces fe no es decir, sí creo. No, eso sería un creer, pero un creer vacío. O sea, ¿sí crees qué? ¿Sí crees qué? No, la fe correcta, la que nos lleva al cielo, es creer la palabra de Dios. Esa es la fe. Entonces, claro que los cristianos somos salvos por fe. ¿Qué quiere decir? Los cristianos somos salvos por creer algo. Por creer algo. ¿Sí? No somos salvos por obras, no somos salvos por dinero, no somos salvos por algo que hacemos, somos salvos por algo que creemos. ¿Creemos qué? Creemos la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Cuando decimos, ¿cuántos decimos también? Oye, ¿crees en Jesucristo? Y si pidiésemos en algún lugar, ¿cuántos creen en Jesucristo? No se quedaría mano abajo, todos levantaríamos la mano. Y ojo que digo en cualquier lugar. No estoy hablando solo de la iglesia. Tú ve a la macroplaza, ve, hermano, tan fácil, ve a una cantina y pregunta quién cree en Jesucristo y todos creen en Jesús. Pero ¿cuál? ¿Todos van al cielo entonces? No, los cristianos sabemos que no, ¿verdad? ¿Cómo? El que cree. Pero ¿cómo? Mira en Juan 7:38, lo que dice Juan 7:38. Es Jesucristo hablando, el que dijo, el que cree en mí. Sí, claro, pero mira lo que sigue ahí mismo. Como dice la Escritura. ¿Qué está diciendo? No es creer en Jesús como uno quiera, como a uno se le ocurre, como alguien te platique, como ni siquiera como me enseñó mi mami, mi tía, mi abuelita. No. Lo que dijo Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura. No sé si veas hacia dónde quiero llevarte. Hacia lo indispensable que es la Escritura. Lo indispensable. Mira, te voy a dar algunos datos que caen siempre en la Escritura. Por ejemplo, para los que somos cristianos, sabemos que el caminar cristiano, sabemos de la salvación, pero sabemos que también hay un juicio. En el libro de Hebreos dice, está determinado que el hombre muera una sola vez y después de eso viene el juicio. ¿Sabes cómo será ese juicio? Jesucristo, otra vez hablando en el Evangelio de Juan, en Juan 12:47, dijo, el que oye mis palabras y no las guarda, dijo Jesús, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. Y dice en el 12:48, pero el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. No sé si lo veas, seremos juzgados por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Seremos juzgados de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que dice la palabra de Dios. Es decir, alguien puede pararse ante Dios y decir, oye, yo hice, no sé, le di de comer a 100 huérfanos y el Señor dirá, ¿y dónde dice que íbamos a ser salvos por eso? No, aquí es lo que dice, nos enseña cómo llegar al cielo. La palabra nos enseña cómo llegar al cielo y la palabra también nos enseña cómo te puedes perder del cielo.
también nos enseña la palabra. Otro concepto, por ejemplo, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Ok? Dice Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, porque el pecado es infracción de la ley. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? Infracción es violar, desobedecer la ley. ¿A qué ley se refiere? Otra vez, a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. La palabra ley en el diccionario solamente significa mandato, mandamiento. Esa es la ley. ¿Dónde están los mandamientos de Dios? En la palabra de Dios. ¿Ok? Y pecado es desobedecer un mandamiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo alguien podría decir, yo no tengo pecado, si no sabemos ni siquiera lo que es pecado? ¿Cómo tú podrías saber que no estás caminando en pecado si no lees la Biblia? ¿Ok? Hay un pasaje en la Biblia donde Pablo dijo, yo no conocería que la codicia es pecado si la ley no dijera, no codiciarás. Es decir, la ley, la palabra de Dios es lo que nos enseña qué es pecado. ¿Ok? La Biblia es lo que nos dice qué Dios pide, qué le gusta, cuáles son sus mandamientos, cómo vamos a saberlo, cómo vamos a entender a nuestro Dios, cómo vamos a comprender a nuestro Dios, cómo alguien podría decir, yo sigo a Dios, cómo alguien podría decir, yo tengo relación con Dios, si no lee la palabra de Dios. No sé si lo entiendas. Ojalá y comencemos entendiéndonos en esta parte. Si entendemos esta parte, este programa te va a hacer de bendición. Cada lunes te va a hacer de bendición. Si no entendemos esta parte, mi hermano, este programa va a ser muy probable que te choque. Y tal vez tú vayas a pensar, oye, este vino al radio solo a chocar. No, vengo a exhortarte de parte de Dios y principalmente al pueblo de Dios. No puedo exhortar a alguien que no es pueblo de Dios a decir, venga a la palabra de Dios, porque sabes otra cosa, la palabra de Dios es para el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios, y somos el pueblo de Dios el que tenemos que guiarnos de acuerdo a la palabra de Dios. Prácticamente, bueno, era la entrada y prácticamente ya te di y comenzamos con el tema de hoy. Hoy el tema, quería hablarte de dos cosas, pero lo primero de lo que te estoy hablando es la indispensabilidad de la Escritura. Lo indispensable. ¿Qué es lo indispensable? Es decir, que no hay otro camino, que no hay otra forma de llegar, no hay dos caminos, no hay tres, no, es indispensable la Escritura. Indispensable. Y te digo, solo era la entrada, pero ya se me fueron 15 minutos, mi hermano. Para comenzar, déjame, te doy las vías de comunicación. El teléfono aquí en cabina, por si quieres regalarnos una llamada, es el 82 43 13 77. 82 43 1377 es el teléfono aquí de Radio Eterna 96.1. También puedes escucharnos siempre vía internet. La página de Radio Eterna es www.radioeterna.com.mx, ¿verdad? radioeterna.com.mx. Ahí puedes estar viéndonos siempre. Te voy a dar también nuestro correo electrónico para lo que gustes y mandes. Es volviendo a la palabra @hotmail.com. Te lo repito, es volviendo a la palabra @hotmail.com. A mis amigos de Facebook, perdón si de repente no los veo a la cámara, pero voy a tardar en acostumbrarme a eso. Mi celular personal, por si quieres enviarnos un mensaje de texto, un WhatsApp, no solamente ahorita, después del programa o cualquier día de la semana, ahí estamos para atenderte. Es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. Tenemos también página de internet, si gustas visitarla. Ahí tenemos cosas que te serán de bendición. Es www.volviendoalapalabra.com. Te lo repito, www.volviendoalapalabra.com. También tenemos página de Facebook, que búscanos en Facebook como Volviendo a la Palabra. Ojalá estés conectado. Si nos puedes ayudar, comparte. Siempre te digo, todos los lunes, mientras que el Señor lo permita, vamos a estar aquí en la 96.1 de FM y vía Facebook
también, ¿ok? Comparte, quédate con nosotros, regálanos una llamada, mándanos un mensaje, estamos para servirte, ¿ok? Y ahora sí, te diría, vamos a comenzar con el tema, pero ya te digo, ya prácticamente lo comenzamos. Ahorita estábamos hablando, ¿qué es el cristianismo? Un caminar. El cristianismo efectivamente es un caminar, un avance hacia la madurez, es ir creciendo, ir creciendo. ¿Cuál es nuestra meta? Ir siendo cada vez más como Cristo. Eso tenemos que grabarlo. La meta del cristiano es ser a la imagen y semejanza de Cristo. ¿Cómo vas? ¿Cómo se logra? Bueno, desde aquí es de lo que hoy te estoy hablando. Todo gira, el crecimiento, hermano, gira alrededor de la palabra de Dios. Bueno, el cómo es Cristo, ¿cuál es nuestra meta? Hay que ir a la palabra de Dios. Y de eso te estamos hablando hoy. De lo indispensable que es o debiera ser para el cristiano la palabra de Dios. La escritura debería de ser todo para el cristiano. ¿Quieres saber cómo comportarte? Hay que ir a la Biblia. ¿Quieres saber incluso cómo educar a tus hijos? Tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Quieres saber qué hacer en tu trabajo? ¿Quieres saber qué hacer en tu familia, en tu matrimonio? La palabra de Dios nos habla de todo eso, nos da instrucciones para todo eso. Dice en 2 de Timoteo 3:16, 2 de Timoteo 3:16, que la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, es decir, para acabar pronto, es para todo. La palabra de Dios es útil para todo. Para el cristiano, la palabra de Dios pues yo no sé si le podemos llamar pequeño libro, porque hay de muchos tamaños. Es todo, es el manual de cómo ser agradable a Cristo. Te vuelvo a preguntar, ¿cómo saber si estás haciendo lo correcto si no hemos leído la Biblia? ¿Cómo podríamos agradar a Dios sin leer la Biblia? Ok, eso es algo que el pueblo de Dios tiene que entender. Seguimos la palabra de Dios, no seguimos sueños, no seguimos otras cosas, seguimos lo que dice el libro. El libro. Yo no sé si te das cuenta de la importancia de la palabra de Dios. Y lo mismo importante, tienes que entenderlo, que debido a su importancia, pues la Biblia también será atacada de muchas formas, ¿no? Y por ejemplo, yo no sé si tú has escuchado personas del mundo que te dicen, bueno, pero ¿qué es la Biblia? ¿Quién la escribió? Y los cristianos debemos de saber quién la escribió. ¿Qué es la Biblia? Dice 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21 dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es el que te decía ahorita, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego mira el 17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ese es nuestro caminar, ser como el varón perfecto, ¿ok? Pero dice, toda la escritura es inspirada por Dios. En el 3:15 le dijo Pablo a Timoteo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Pero mira la relación, dice, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sí? No sé si te das cuenta, 3:15, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, es decir, no es seguro, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, pero está diciendo que es por la fe, pero la fe es creer esto. Pero dice, te pueden hacer salvo. ¿Cómo que me puede? Es decir, no me hace salvo que yo vaya a una librería y compre una Biblia. No me hace salvo que alguien me regale una Biblia. No me hace salvo, mi hermano o hermana, que la cargue la Biblia todos los días en mi bolsa, o como hoy lo traemos los cristianos aquí bajo el brazo. Eso no me hace salvo. ¿Ok? No me hace salvo, hermano. Mira de lo que te voy a decir. Ni siquiera leerla. Me hace salvo cuando la empiezo a obedecer y transforma mi vida. ¿Ok? Ahí empezaré a alcanzar para lo que fuimos hechos, para ser como Cristo, y a la postre me llevará al cielo, a su presencia.
¿Te das cuenta de la importancia de la Biblia? Lo que leímos ahorita en 2 de Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 1:21 es cuando dice, fue inspirada por Dios. Quiere decir, ahorita leíamos cuántos libros tiene, cuántos capítulos. ¿Sabes? Son más de 40 autores distintos. En el transcurso de poco más de 1500 años, los que escribieron lo que conocemos hoy como la Biblia. Pero, ¿cómo tantas personas distintas pueden haber llegado a una perfecta historia, a una historia tan perfecta? Porque hay un solo autor de la Biblia, un solo autor, una sola mente, un solo cerebro estuvo detrás de todo esto, y era Dios por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que enseña la misma palabra de Dios. Por ejemplo, lo que dice es que Moisés escribió 5 libros, ¿sí? Pero no son ideas de Moisés. Era Dios quien estaba guiando aquella mano, quien le estaba dictando. Pablo escribió mucha parte del Nuevo Testamento, pero no son ideas que se le ocurrieron a Pablo. Era Dios quien dictaba y estaba usando a Pablo para que la Biblia fuera escrita. Eso es lo que debe de entender un cristiano. ¿Quién es el autor? Es Dios. Y debemos de entender lo indispensable. ¿Quieres conocer a Dios? Necesitas la Biblia. ¿Quieres seguir a Dios? Necesitas la Biblia. ¿Quieres ir al cielo? Necesitas la Biblia. ¿Ok? Romanos 10:17, ahorita te lo leí, porque la fe por la que somos salvos viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estas cosas son las que a veces nos hemos confundido, ¿sí? Es decir, Romanos 10:9 dice que confesemos y ya. Hay otro ejemplo, por ejemplo en Hechos 16:30 y 31, ¿ok? El carcelero, yo no sé si has leído esta historia. Hechos 16:30, cuando Pablo está en la cárcel, ¿ok? Cuando el Espíritu Santo, cuando el Señor lo saca con poder de aquella cárcel, y el carcelero les dice, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y de versos como este y del de Romanos 10:9, hoy hay cristianos que dicen, ¿ves? ¿Qué es lo que dice ahí? Cree en el Señor Jesucristo. Y nos imaginamos, no sé si a Pablo diciéndole al carcelero, ¿crees en el Señor Jesús? Y a lo mejor el carcelero diciendo, sí creo. Y ya Pablo yo creo declarándolo salvo. No es eso lo que dice la Biblia. No es eso. No es eso. Algo de lo que te digo que también va a tratar este programa, de enseñarte o ayudarte a cómo a entenderla correctamente. Algo es esto, como lo que está pasando aquí. La Biblia no es para leer pedacitos. La Biblia hay que tomar todo el libro y leerlo de principio a fin. Leer libros completos, que es algo que nos hace mucha falta a los cristianos. Pero esto nos va a hacer entender correctamente la Biblia. No sé si lo has escuchado cuando dicen la Biblia hay que entenderla en su contexto. Tristemente lo que hoy ha pasado en el cristianismo es lo que decía aquí. Mira Hechos 16:31. ¿Qué le dijeron al carcelero? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y nos hemos equivocado y creemos que le decimos a las personas, oye, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Crees? ¿Quieres creer? Y que la gente diga, sí, sí creo, y ya fue salvo. No es así. No es así. ¿Qué hay que hacer? Seguir leyendo, leer toda la escritura. Aquí mismo con el carcelero, si tan solo mira Hechos 16:32, lo que sigue lo que te estoy hablando. Dice que le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Es decir, le tuvieron que predicar, sino de que el carcelero hubiera dicho, pero ¿en qué quieres que crea? Pues me tienes que predicar primero. Lo mismo Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero otra vez, esto se llama leer el contexto. Mira en el 10:14, pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
Y ahí es donde el 10:17 dice, porque la fe es por oír la palabra de Dios. No sé si te des cuenta, que hermano, podemos estar confundiendo algunas pequeñas cosas. ¿Cómo podemos salir de pequeñas confusiones o pequeños errores? Leyendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Como dijo Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, Juan 7:38. ¿Ok? No sé si hasta ahí vamos bien, ojalá y nos estemos entendiendo. Ahora, ¿por qué? Lo que yo te digo, ¿por qué tan indispensable la Escritura? Sabes, es la base de la fe. Pero ¿por qué? Todos tenemos que entender, ¿ok? Si regresáramos a la raíz del cristianismo, a la raíz de la vida, a la raíz del hombre, ¿qué es la fe? Que creer que existe un Dios, ¿verdad? Creer que existe un Dios. Lo segundo que contiene la fe es saber que ese Dios habla. Ese Dios nos habla. Entonces, por eso es la pregunta hoy, en el 2018. En el 2018, el que quiere creer en Dios tiene que saber, dice la Biblia, que el que se acerca a Dios tiene que creer que lo hay. Primero, bueno, yo ya sé que hay un Dios. El segundo paso es saber cómo habla ese Dios. Dice, por ejemplo, el libro de Hebreos en el 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo que está hablando Hebreos es, Dios ha hablado siempre. Si tú vas allá en los tiempos de Abraham, lees la Biblia y Dios le hablaba a Abraham, ¿sí? ¿Cómo? Con una voz audible, ¿sí? Tú puedes revisar, con Adán hablaba Dios, ¿te acuerdas? A Moisés le hablaba Dios, ¿te acuerdas cómo le llamaba al monte santo? ¿Y cómo le habló en medio de una zarza? ¿Verdad? Dios siempre ha hablado. Dios siempre ha hablado. Y aquí hay que tener cuidado, porque en eso ya consiste que una fe sea correcta o incorrecta. Dios habló a su pueblo por los profetas. Y vemos la Biblia y Dios le habló a su pueblo por los profetas. ¿Cuál fue el error de hecho de su pueblo Israel? Que no escuchó a los profetas. Dios habló por medio de profetas y ellos decidieron no creer a los profetas, no obedecer a los profetas. Dios, por su gran misericordia, decidió mandar a su Hijo ahora, ¿sí? Dios mismo decidió bajar a la tierra a hablar personalmente. ¿Qué pasó con mucho pueblo otra vez? Si tú lees los evangelios, que no lo reconocieron. No lo reconocieron. ¿Qué es eso? No reconocer la voz de Dios. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es lo que te decía ahorita, ¿cómo habremos de seguirlo si no sabemos cuál es su voz? Hebreos nos dice, Dios ha hablado siempre, pero de maneras distintas. ¿Cómo habla Dios hoy? Y eso es lo que hay que tener cuidado. Pero lo que enseña la palabra es que Dios habla hoy por la Escritura. Por la Escritura. Por eso te digo, la Escritura es indispensable. No solo es indispensable, hermano, es algo grandioso, grande. ¿Qué tan grande? Lo que enseña la Escritura de sí misma. En Juan 1:1 en adelante dice que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y si te adelantas tantito, en el 1:14 dice, y esa palabra se hizo hombre. Es decir, Jesús es la palabra de Dios, ¿sí? Si vas allá por Apocalipsis 19, cuando narra la segunda venida de nuestro Señor, de hecho dice, cuando baja en su caballo blanco, dice que en el muslo tiene un nombre escrito en su muslo, y es la palabra de Dios. Es decir, Jesús es la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios es nuestro Jesucristo. Los cristianos, hermano, el cristianismo evangélico, nos guste o no nos guste, nació de la Reforma Protestante. Todas las ramitas, todas las iglesias que hoy existen, todas las denominaciones, si tiramos una línea hacia atrás, nacimos de la Reforma Protestante. Yo creo que si conoces un poquito de la Reforma, de Lutero, del pleito que tuvo Lutero, fue por varias causas.
pero una de ellas y la principal era por la Escritura. Yo no sé si has oído o conoces lo que se llama las solas de Lutero. Una de ellas era solo Escritura. Solo Escritura. Los reformadores lucharon para que la Biblia fuese liberada. ¿Qué quiere decir liberada? Para que la gente común, como tú y como yo, que antes no tenían acceso, tuvieran acceso a una Biblia. Hoy nosotros es tan fácil cruzar la calle o ir al centro y comprar una Biblia. No siempre ha sido así. Hubo un tiempo donde no era así. La reforma fue por eso. Los reformadores logran que se libere la Biblia, porque decían los reformadores que ellos creían que todos deberían de tener una Biblia para leerla, para estudiarla, y que todos podíamos interpretarla. Y ahora resulta que el pueblo que salió de la reforma, como si creyéramos lo contrario, como si creyéramos lo contrario. Yo sé, te digo, porque algunos no la leen porque piensan que no la pueden entender. Algunos no la leen porque piensan que es difícil. Algunos no la leen, otros nada más por pereza. Y algunos porque creen que leerla y entenderla es de unos cuantos. Es decir, es como, esto es de los sacerdotes, ¿no? Esto es solo de los pastores. Esto es solo de los teólogos. No, mi hermano, esta es la palabra de Dios y es para todo aquel que se considera hijo de Dios. Oye, pero es muy difícil de entender. Bueno, depende. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Y lo que enseña la palabra de Dios, mira, Primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27 dice que la unción que vosotros recibisteis de Él, está hablando del Espíritu Santo de Dios, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Sabes qué está diciendo? Que el Espíritu Santo es el que te va a enseñar. El Espíritu Santo es el que nos va a enseñar. Cuando tú te sientas en tu mesa y abres la Biblia y antes siempre haces una oración y le pides a Dios, ayúdame a entenderla. Y tú te imaginas a Dios en el cielo diciendo, no te voy a ayudar. No quiero que la entiendas. Hermano, por el amor de Dios. Dios dice, encantado, lo he estado esperando por tanto tiempo que te decidieses a abrir la Biblia. ¿Sí? Esa es nuestra intención y te repito, a eso venimos al radio, a venir a invitar al pueblo de Dios a que regrese a la palabra de Dios. Antes de continuar, te voy a repetir los números de cabina por si quieres regalarnos una llamada. Es el 8243-1377 y mi número de celular es el 818-252-8607. ¿Ok? Otra cosa para nuestros oyentes, siempre vamos a tratar de tener un regalito o un detallito para ti. Y el de hoy es ese. Si tú no tienes Biblia y quieres tenerla y quieres leerla, solo basta con que nos des una llamada y nos des tu dirección, o que nos mandes un mensaje al WhatsApp, un mensaje de texto o al Face, un mensajito, nos des tu dirección y nosotros te hacemos llegar una Biblia. Una Biblia, mi hermano. Se acabaron los pretextos, hermano, de que no tienes Biblia. Hoy te estamos ofreciendo una Biblia hasta la puerta de tu casa. Y aún si alguna persona dice, bueno, es que yo no leo bien, yo no sé leer o yo batallo con mi vista, también tenemos Biblia en audio y también te la hacemos llegar hasta tu casa, sin costo, mi hermano, sin costo. Siempre lo que ofrezcamos acá es de gracia, porque de gracia hemos recibido. Y siempre vamos a tener ahí un detallito para ti hoy, de acuerdo con el tema. Y siempre, mi hermano, siempre vamos a tener una Biblia para regalar a todo aquel que esté dispuesto a leerla y que el Señor le regale hoy ese deseo de leerla. Solo llámanos y te la hacemos llegar. ¿Ok? La Biblia ya vimos, es indispensable. Y en esta segunda media hora que nos queda, te voy a hablar ahora de que la Biblia es suficiente. Ojalá y nos quedáramos con esos dos conceptos hoy. La Biblia es indispensable y la Biblia es suficiente. Ahora, ¿qué quiere decir suficiente? Que no necesitamos nada más. Que no necesitamos nada más. Los cristianos necesitamos creer la Biblia, la palabra de Dios. ¿Ok?
¿Por qué me refiero a eso? Siempre habrá gente que te ofrezca la Biblia más, algo más, ¿ok? No lo necesitamos. Solo lo que necesitamos es la palabra de Dios. Casi siempre ese algo más irá basado en personas que nos dicen, y es verdad y tienen razón. Gente que te diga, oye, pero no todo está escrito en la Biblia. Pues no, imagínate, la historia del mundo comenzó hace más de 6,000 años. Imagínate que todo lo que pasó estuviera escrito en la Biblia. Vemos de Adán y vemos una hojita o dos. De nuestro Señor Jesucristo, imagínate, vemos nada más casi cuando empezó su ministerio a los 30 años. Entonces el que te pueda decir, no todo está escrito en la Biblia, tiene razón. Tiene razón, pero en esto se basan muchos para decir, bueno, todo aquello que no está escrito en la Biblia, yo lo tengo. No, hombre, qué chistoso me saliste. No, sí es cierto que en la Biblia no está escrito todo. Dice, por ejemplo, mira estos versos, Juan 21:25. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. De hecho dice, las cuales si se escribieran una por una, ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. No cabrían en el mundo, es decir, es clarísimo, es por lógica. No puede estar aquí, te digo, la historia de todo el mundo desde hace 6,000 años, pero ni siquiera la historia de Jesucristo, ni todos los días de Jesucristo, ¿verdad? Juan 20:30 dice algo parecido. Dice, muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, y dice, las cuales no están escritas en este libro. Eso es clarísimo. Pero el mismo Juan dijo en Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo. Es decir, lo que está escrito es suficiente. No necesitamos nada más. Y por si fuera poco, hay otro verso en 1 Corintios 4:6 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Son dos verdades. Oye, es verdad que no todo está escrito en un libro, pero es verdad que lo que quedó escrito es suficiente para alcanzar la estatura del varón perfecto, para alcanzar la salvación. Es verdad que no están aquí escritos todos los hechos de Cristo. Dice, no, ni en el mundo cabrían todos esos libros. Pero es verdad que dice Pablo que no debemos de pensar más de lo que está escrito. No sé, es decir, ¿qué está diciendo Pablo? Que la Biblia es suficiente. Hay otros versos, por ejemplo, Gálatas 1:9, Pablo hablando, dice, como antes hemos dicho, ahora se lo repito, si alguien les predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y Pablo dice más, dice, si un ángel del cielo o yo mismo vengo y traigo otro evangelio, es anatema, es decir, es lo que ya está escrito, mi hermano. Eso es suficiente. La Biblia es suficiente. Y por si fuera poco, la misma Biblia termina allá por Apocalipsis 22 y termina con una advertencia. Dice, si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. ¿Qué quiere decir todo eso? Que la Biblia es suficiente. ¿Ok? Hay un pasaje que a mí me encanta y ojalá tú te goces también con él. Está en 2 de Pedro 1:16 en adelante. 2 de Pedro 1:16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es decir, lo primero que dice Pedro es, lo que predicamos no es por fábulas, no es por cuentos, nadie nos los contó, lo vimos con nuestros propios ojos. ¿Ok? Dice en el 1:17, 2 de Pedro, pero cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice Pedro, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo,
cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Imagínate lo que está diciendo Pedro. Escuchamos la voz del cielo. Nosotros la escuchamos. Pero mira ahora lo que dice el 1:19. Tenemos también la palabra profética, pero mira lo que dice, más segura. Más segura, es decir, está engrandeciendo. Hay algo más seguro de lo que ellos vieron, lo que ellos recibieron. Ellos estuvieron con Jesucristo en persona y ellos recibieron la voz del cielo. Y aún así Pedro dice, pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero alguien podría decir, bueno, está diciendo la palabra profética, ¿se refiere a los profetas? No, sigue leyendo el 1:20. Entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura, es decir, cuando Pedro está diciendo tenemos la palabra profética más segura, se está refiriendo a la Escritura. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La Escritura es esa palabra profética a la que se refiere Pedro. Y mira lo que dijo, es más segura que escuchar una voz del cielo. Más segura. Hoy hay tanta gente que dice, es que yo le hablo a Dios y Dios me lo revela. ¡Qué bueno! Pero está diciendo Pedro, hay algo más seguro. La palabra de Dios es más segura que eso. Más segura que bajar a un ángel. Más segura que todo. Y a esa tenemos que regresar y acostumbrarnos los cristianos. La palabra de Dios es todo. Es indispensable. Y es suficiente. Oye, pero es que yo escucho una voz. No importa. La palabra de Dios es lo más seguro. Más seguro. Ahí está contenida toda la verdad. Y la verdad absoluta. Absoluta. Yo no sé si alguna vez te has preguntado, los cristianos, cuando te convertiste al cristianismo, cuando alguien te predicó el evangelio y creíste el evangelio y viniste a Cristo y luego te paraste enfrente de lo del cristianismo y alguien te dijo, ahora tienes que ir a una iglesia. Yo no sé si alguna vez te preguntaste, ¿pero a cuál? ¿A cuál? O sea, imagínate que hoy tú le dices a alguien, tienes que ir a una iglesia. Y él se va a parar y decir, ¿pero a cuál? ¿A cuál? ¿Cómo está el mundo hoy, mi hermano? Tantas denominaciones. Y fuera del cristianismo, ¿no? Pero dentro del mismo cristianismo, tantas ramitas, tantas divisiones. Es decir, ¿a cuál? ¿Cómo saber a cuál? ¿Quién nos va a guiar a la iglesia correcta? La palabra de Dios nos va a guiar a la palabra y a la iglesia correcta. La Biblia es la verdad y la Biblia es suficiente. Solo escritura, como decía Lutero, solo escritura. No creemos más de lo que está escrito. La Biblia sigue siendo vigente. Nada de que hoy hay cosas que no aplican hoy. No, es vigente. Es vigente para nosotros. Y si el mundo durara, mi hermano, otros millones de años más o algunos millones de años más, no seguiría necesitando revelaciones nuevas. Con la Biblia que tenemos hoy sería suficiente para guiar a cada persona. La ciencia puede aumentar. Oye, de repente va a haber carros que vuelan y pueden cambiar tantas las cosas. Ya, oye, la ciencia inventó un sustituto del agua en millones de... No importa. La Biblia seguirá siendo vigente y suficiente. Eso, el pueblo de Dios tiene que grabar eso, porque ¿sabes quién es el defensor de esto? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el que defiende la palabra de Dios. No hay cristianismo sin la palabra de Dios. Traer el libro. Cuando alguien te diga, oye, hoy vamos a hablar de esto porque, sabes, anoche tuve un sueño. Vamos a sacar el libro mejor, hermano. Vamos a estudiar la Biblia. Oye, ¿qué te parece si nos juntamos a hacer una carne o a ver el juego de tigres? Hermano, vamos a sacar la Biblia. Somos cristianos. Los cristianos amamos la Biblia. No nos aburre la Biblia. No nos aburre, no es una carga, es un gozo. La Biblia es nuestro Jesucristo.
La Biblia es lo que dijo ahorita Pedro, esto es más que recibir la voz del cielo, esto es más. La Biblia hoy es como nuestra columna de nube. A veces leemos la misma Biblia y vemos al pueblo de Israel y dice la Biblia, y mira, eran guiados de día por una columna de nube y de noche con una columna de fuego. Y luego leemos la Biblia y vemos los tiempos de Jesucristo y dices, mira, o sea, lo que ha de ser haber estado sentado con el Señor a la mesa. Y como que decimos, bueno, pero eso ya pasó. Y lo que dice la Biblia es, ¿cómo que ya pasó? Aquí lo tienes, mira, estás en una mesa y aquí está Jesucristo, gózate con Él. Lee la Biblia es nuestra columna de nube, nuestra columna de fuego. La Biblia es nuestra zarza ardiendo, la que le habló a Moisés. Esa es la palabra de Dios. Hay que volver a la palabra, volver a la palabra. Volver a la palabra de Dios. Solo grábate una cosa. El regreso es personal. Tú no creas que, oye, de repente alguien va a hablar esto y el día de mañana en Monterrey, en las iglesias, mis primos, todos volvieron a la palabra. No, esto es personal. Esta es una decisión personal. Y hoy puede ser el día en que tú que escuchas, a lo mejor dices, oye, hoy el programa no lo escuchó nadie. O mira, hay muy poquita gente. El Señor te está hablando a ti. Donde sea que el Señor habla, le está buscando a una persona. A una persona. Y yo espero que esa eres tú, que estás del otro lado del radio, detrás del otro lado de la computadora. El Señor te está diciendo a ti, gloria a Dios que conociste el Evangelio. Gloria a Dios que te convertiste y decidiste seguirme. Gloria a Dios, ¿te acuerdas? Vuelve a tu primer amor. Cuando amabas la palabra, cuando te sentabas a la mesa, cuando sacabas un cafecito y pasabas horas y te daba la madrugada leyendo la palabra de Dios. Oye, todo lo demás es malo. No, no es malo. No es malo, pero esto es lo más glorioso que existe. Oye, de escuchar un concierto 2 horas y leer la palabra de Dios 2 horas. Dijo Pablo, no todo es lícito, pero hay que checar si todo nos conviene, ¿sí? Hay que checar qué es lo que nos edifica y qué no. Pero este es un regreso personal. No dejes que tu espíritu se apague. Y el espíritu solo está vivo adentro de uno. Dice Efesios 6 que la palabra de Dios es la espada del espíritu. ¿Cuántas personas tenemos el espíritu de Dios adentro, pero apagado? ¿Por qué? Porque no le damos su arma, no le damos su espada, la palabra de Dios, la que atraviesa el alma, la que atraviesa los huesos y los tétanos, ¿verdad? Esa es la palabra. Un espíritu sin la palabra de Dios no puede hacer nada en nosotros. Dice la Biblia, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esa es la palabra de Dios. Podemos escuchar cualquier cosa. Tú me escuchas hoy en radio o en Facebook, me escuchas y yo, ¿por qué le tengo que creer a él? Esa no es una mala actitud. Esa es la mejor actitud que debe de tener el cristiano. ¿Y por qué escucho a un pastor en internet? ¿Por qué le tengo que creer? ¿Sí? No, hay que ser como los de Berea. En Hechos 17:11 habla de unas personas de Berea. Y dice Hechos 17:11, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con solicitud y escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Lo que tú veas en tele, lo que veas en radio, lo que escuches en internet, en YouTube, en Facebook, todo, no puedes comértelo así nomás a la primera. Tienes que ir a la palabra de Dios a ver si están hablando con corrección, ¿verdad? Y creer, oye, entonces ya después que lo chequé, ¿voy a creer en el varón ese? No, mi hermano, tienes que llegar a un nivel que es el que Dios quiere, donde digas, no digas más bien, yo creo esto porque me lo dijo, porque lo vi, o porque me lo enseñó mi pastor, ni siquiera eso. Cuando tú seas capaz de decir, yo creo esto porque es lo que dice la Escritura, no porque alguien me dijo, no, porque es y sé con toda seguridad que es lo que dice la Escritura. Volvamos, mi hermano, volvamos. ¿Sabes cuál es la invitación de hoy? A un avivamiento. Pero a veces pensamos que avivamientos son gritos,
No, mi hermano. O a veces que pensamos que un avivamiento, hay personas que dicen, es que yo creo que viene un avivamiento a Monterrey. El avivamiento es personal y es ligado 100% a la palabra de Dios. Mira, hay otra historia, ojalá y te la alcance a leer, porque también está maravillosa. Está en el libro de Nehemías. Nehemías en el Antiguo Testamento. Nehemías 8. Ahí narra la historia de un avivamiento. Miren el 8:1. Dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Antes te pongo tantito en contexto. En Nehemías 8 está en un tiempo donde estaban reconstruyendo el templo y la ciudad. ¿Cómo que reconstruyendo? ¿Por qué? ¿Quién lo destruyó? ¿Lo destruyó el diablo? No, lo había destruido Dios. ¿Por qué? Dice la Biblia que por el pecado del pueblo de Israel. Todo eso destruyó el templo y destruyó la ciudad. ¿Sí? Todo eso le pasó al pueblo de Israel por el pecado. Pero después, a su debido tiempo, el Señor mandó personas a reconstruir. Perdonó al pueblo de Israel e hicieron la reconstrucción. ¿Ok? Volviendo a Nehemías 8. Mira, este es un avivamiento. En el 8:3, leyó el libro desde el alba hasta el mediodía. ¿Imaginas todo ese tiempo? Hoy, hermanos, no somos capaces de leer ni una hora. Pues te iba a decir ni una hora diaria, pues yo creo que algunos ni por semana, mi hermano. Pero mira, ellos leyeron el libro desde el alba hasta el mediodía. No alcanzo a leerte todo, ojalá y te puedas gozar en tu casa con Nehemías 8. Pero mira en el 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, gobernador, y el sacerdote Esdras, y los escribas y los levitas dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Lloraban, mi hermano. Mira la escena. Esdras les iba leyendo la ley de Dios. El pueblo estaba atento, dice, y lloraban. Todo el pueblo lloraba al escuchar la palabra de Dios. ¿Imaginas eso? Llorar por escuchar la bendita palabra del Padre. En Isaías 66:1 y 2. Isaías 66:1 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y todas estas cosas así fueron, dice Jehová. Pero yo, dice Jehová, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Es decir, este no es un libro cualquiera, mi hermano. Este no es un libro de historietas. Esta es la palabra de Dios revelada. Ya de por sí es increíble. Por eso es claro que es correcto para el mundo cuando dice: ay, ¿y quién la escribió? Es correcto para algún mundano que se burla y no valora la palabra de Dios. Eso es correcto, pero no para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que tener reverencia a este libro y escucharlo y saber que es Dios hablando. Dios hablando. Y en el libro de Nehemías vemos que lo oían la palabra y estaban llorando. Y en Isaías vemos que el Señor dice que Él está, que mira a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla ante su palabra. Es Dios hablando. Cuando Él te da el sermón del monte en Mateo 5 y dice: al que te pegue en una mejilla, ponle tú también la otra. Mi hermano, no es cosa risible. Es una palabra que hay que venerar. Es mi Señor mandándome que sea de una forma. ¿De qué forma? Como Él es. A Él lo clavaron en una cruz. Un cristiano no puede responder una agresión. Pero cuando lo escuchas, cuando lo lees y tú te acuerdas que lo acabas de hacer ayer o antier, sabes, caes en temor, caes de rodillas. Es Dios hablando, es la palabra de Dios. Esa es la Biblia, ese es este pequeño libro. Es Dios hablando. Es Dios hablando. Por eso hay que volver a la palabra de Dios. La Biblia no se hizo para leerla al azar. Hay personas que cierran los ojos
y ponen el dedo y dicen, esto es lo que Dios me está hablando hoy. No, mi hermano, la Biblia no es para eso. La Biblia es para sentarte en una mesa, tomar tu libreta, estudiarla, hacer apuntes, subrayarla, hasta que se caiga a pedacitos y luego la guardas, compras otra y vuelves a estudiar la palabra de Dios. No hay otra forma de conocer a Dios más que en su palabra. No hay otra forma más que ir directo a su palabra. Esa es la invitación de hoy, mi hermano. Como programa, como hermano, como cristiano. Hoy un programa que empieza. A eso venimos. Y esperamos ser de bendición. Esperamos el próximo lunes a las 6 venir y hablarte otra vez de la palabra de Dios. Y alguna vez traerte temas de la palabra de Dios. Pero lo principal es, ¿no quieres conocer a Dios? ¿No quieres conocer a Dios? Hay que venir a su palabra. Hay que grabar su palabra. Si tú tienes tiempo y ya eres cristiano y no la has leído, ojalá y que hoy sea el día en que te decides a volver a la palabra de Dios. Comienza tu lectura de la palabra de Dios. Hoy hay programas para leerla en un año, pero no importa, no llevamos prisa. Si tú te tardas 3 años, 10 años en leerla completa, no importa, no son carreras. Es decir, yo no te hablo hoy de algo que hay que palomear. Oye, ya, pum, palomeado, la leí una vez completa y ya palomeado. No, es la palabra de Dios que te habla y te hablará constantemente. Ojalá y hoy sea día para alguien en que se decide a regresar a la palabra de Dios. Tómala en tu mesa, siéntate, ten una cita con el Señor. Y de nuestra parte te damos gracias por habernos escuchado hoy. Y si Dios lo permite, estaremos aquí todos los lunes a las 6 de la tarde por Radio Eterna 96.1 del FM y vía Facebook, ya sea el Facebook de la estación o el Facebook de nosotros, volviendo a la palabra. Dios te bendiga, gracias por escucharnos, gusto en saludarte, gusto en conocerte y nos vemos pronto si el Señor lo permite. Muchas gracias, Dios te bendiga, hasta pronto.